Bienvenidos a Documenta 20.1, el programa de TV UNAM que muestra y discute la realidad a través del arte del documental. Hoy veremos un trabajo de Al Jazeera, A Goat for a Vote, una cabra por un voto, que es un trabajo donde se muestran a 3 niños que están compitiendo para ser presidentes de su escuela. Hay política, sobornos, machismo, en algunos casos esperanza. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia. Ya les decíamos que era un extraordinario documental de Al Jazeera, una cabra por un voto, y para platicar sobre todo lo que trata este documental y lo que refleja: política, corrupción, desigualdad de género, derechos humanos, en fin, nos acompaña la doctora Gloria Ramírez Hernández. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París, en Francia, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Yuli. El doctor José Luis Gázquez, doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de la Universidad de Anáhuac Norte, investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana. Antes de entrar, doctora, con este tema de la desigualdad de género que vemos, por lo visto, todo esto ocurre en Kenia y la desigualdad de género o la falta de oportunidades políticas y sociales para las mujeres sucede en todas partes. Pero me gustaría empezar diciendo que las bajas pasiones del poder son las mismas en cualquier parte del mundo. El acceso hacia ese poder político, aunque sea en la escuela, se refleja en cualquier escala, en los hombres adultos, en los adultos mayores o en los niños. José Luis. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que aparece en el documental, aunque está situado en una localidad en Kenia, nos plantea toda una serie de problemáticas globales. Tenemos la tendencia a a percibir África como un espacio impenetrable, como un espacio lleno de exotismo, o también en la vertiente negativa como un espacio lleno de catástrofes naturales y de violencia y de conflictos étnicos, por así llamarlos. Sin embargo, si nos quitamos de encima esos prejuicios a la hora de abordar las problemáticas africanas, vemos cómo son comunes en muchos otros contextos. Incluso, digamos, los contextos de nosotros aquí. Este documental es maravilloso y genera una empatía en quien lo ve, porque sentimos que a pesar de que sea una escuela, a pesar de que sean niños, a pesar de que es en Kenia, que es un lugar geográfico bastante alejado de nosotros, sucede lo mismo con nosotros. Aquí, ¿cuántas veces no hemos visto? Lo platicábamos hace un momento, Gloria, donde la mujer no puede acceder al poder, gana las elecciones y no la dejan llegar, porque hay un machismo hegemónico que impide todavía que ellas estén en estos puestos. Claro, bueno, la escuela, que debería ser un espacio de construcción ciudadana, de ciudadanía, se convierte y representa, y lo vemos aquí muy claramente, con una vinculación muy fuerte que representa un reflejo de la realidad social. Entonces, la escuela está reproduciendo las prácticas sociales y en este caso las prácticas políticas de los candidatos a las prácticas políticas de lo que la sociedad le enseña. La escuela en ese ámbito se convierte en reproductora de una cantidad de vicios y realmente yo diría y de una cantidad de actos antidemocráticos contrarios a la construcción ciudadana. Y en este marco, desde luego, las mujeres siempre tienen la peor parte, ¿no? Las mujeres, lo que está sucediendo no es muy lejano, o sea, estamos muy cercanos a lo que sucede en México, lo que todavía pasa incluso en varias comunidades del país, que tuvo que legislarse y no es muy lejana la reforma constitucional para obligar que los pueblos y los pueblos indígenas y en las comunidades se considera que la mujer tiene todo el derecho a presentarse en las elecciones, ¿no? Entonces, efectivamente, ellas lo dicen, lo asumen, incluso se han normalizado, ¿no? Tienen que repetírselo tantas veces, somos igual de capaces que los hombres y tenemos derecho a presentarnos, ¿no? Pero sí generan una diferencia a la hora de tomar decisiones y de gobernar. Digamos, uno a nivel si pensara en la corrupción, no siempre ve ligada a mujeres, siempre ve uno ligado a los hombres, pero no sabemos si tiene que ver porque el sistema político y social está creado fundamentalmente por los hombres y sigue dominado por ellos. Entonces, no sabemos si las mujeres en realidad tengan otra forma de tomar decisiones mucho más adecuadas para la sociedad.
Pero también tenemos que romper ciertos mitos. O sea, las mujeres pueden ser tan buenas o tan malas candidatas como todos los hombres. No por ser mujeres se tiene que ser la mujer perfecta y la mujer ideal, porque también ese mito se convierte en una exigencia que no se le pone al hombre. Entonces, también en ese sentido tenemos que aprender a cambiar nuestra mirada respecto a que una mujer tiene derecho simplemente porque es mujer. Soy equivalente al hombre, no porque soy menos corrupta o más corrupta. Lo que vimos y se transmite, en este caso, bueno, la chica es una chica bastante concientizada, Magdalena. Magdalena dice, yo no voy a comprar mi voto. Y ella actúa correctamente. Y la ponen en esa actuación, desde luego porque es mujer. Pero en ese sentido también tenemos que romper ese mito. No solamente porque es mujer tenía derecho, sino porque también una mujer puede equivocarse y no se le puede exigir que la mujer no sea corrupta. Digo, y hay mujeres corruptas y hombres corruptos. Aquí el problema no es ese, el problema es que no les permiten ni siquiera acceder, ¿no? Había una entrevista con el director del documental, que es una persona, un joven holandés, es un director que esta es como su tercera película y hace un trabajo realmente extraordinario y fascinante de la forma como logra retratar y absorber la realidad en este contexto que es esta escuela. Y él decía, yo después le puse el documental a los niños de la escuela y muchos de ellos se dieron cuenta que habían tomado las decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque cuando ellos vieron el documental ya postproducido, es decir, ya había pasado un año o dos, la niña había seguido liderando organizaciones y en su propia ciudad ya había trascendido la escuela y los niños no habían hecho nada, los otros dos candidatos. Es decir, ellos tomaron una mala decisión. La decisión correcta parecía que era la niña a quien no le dieron muchos votos. Sí, yo creo el problema, más allá de romper con esta imposibilidad del acceso de las mujeres a la esfera del poder, es que también en el caso específico de África, aunque yo me atrevo a decir que no es un caso particular, sino que es parte de una temática más general, es este intento primero por desvincularse de estos roles que se les asignan, estos roles tradicionales y que las relegan únicamente a la esfera privada y que es uno de los principales obstáculos para que se les considere candidatas viables, ¿no? a ocupar un puesto político. Primero tienen que romper con esta imagen asociada a la tradición, al rol de madres, al rol de la crianza de los hijos, para después poder proponer un discurso más político, más de participación. José Luis, tú hablabas hace un momento sobre las etnias africanas y cómo a veces vemos de manera espectacular lo que sucede en este continente. Pero había alguien que hablaba sobre el documental y decía, lo que se refleja en este trabajo no tiene que ser visto como un problema de diferencias de etnias. De hecho, la política, la seguridad, la vida social de África y de Kenia, en este caso en particular, no tiene que ser visto como un conflicto entre etnias, porque eso significaría que nunca se va a resolver. El verdadero problema es el mismo que hay en muchos países con deficiencias económicas y sociales, y es que muy pocos tienen mucho y mucha gente tiene muy poco. La mitad, mucho más de la mitad de la población vive con menos de $1 al día. Sí, bueno, aquí la cuestión es muy evidente en el documental, la cuestión del clientelismo político, de la corrupción política. La única diferencia que yo encontraría entre el contexto africano y contextos, digamos, más favorecidos en el ámbito económico es que en África la cuestión de quién come y quién no come es evidentemente política, ¿sí? Y pues si en otros contextos nos encontramos ante tal escasez de recursos, quizás serían más evidentes las dinámicas clientelares, ¿no? También en los procesos políticos. También tenemos, por nuestros prejuicios como occidentales, también tenemos la creencia de ver a este tipo de fenómenos del clientelismo político como una desviación, ¿no? Incluso se le culturaliza a estos problemas como si fueran específicos de África, cuando en realidad es una simple diferencia en cuanto al nivel de recursos que están disponibles para la sociedad.
Ahora, sí vemos contextos también de mayor violencia y particularmente en Kenia, después de las elecciones en el 2007, 2008, hubo muchísimos muertos, muchas violaciones a los derechos humanos. Si me corregirán, las elecciones presidenciales que hubo en agosto de este año, hace muy poco, fueron anuladas porque la violencia sí se genera. De hecho, la maestra, la directora de la escuela, les dice, tomen en serio estas elecciones, porque es un reflejo de lo que está pasando en el país. Aquí vamos a hacer de cuenta que vamos a replicar los sistemas del país. Sí hay un contexto y una repetición de violencia política. No, sin lugar a dudas. O sea, hay cuestiones interesantes en cuanto a que hay una concientización de la relevancia de participar en un cargo de esta naturaleza. Es realmente un boleto para una vida mejor, un boleto para el empoderamiento de cada persona, pero al mismo tiempo hay una falta estructural y se ve la categoría de tercer mundo en cuanto a los procedimientos. O sea, se ve que cada uno va a repetir los cánones tradicionales y en ese sentido la corrupción lo confirman todas las familias, ¿no? Todas las familias confirman que tiene que sobornar, que tiene que dar recursos. Entonces vemos una repetición de estos árboles, de estos cánones, y en ese marco quien se pregunta en ocasiones es la niña, la que hace una serie de reflexiones. Pero también ver la sola posibilidad de aspirar a tener una vida mejor es participando. ¿Cuáles son las condiciones para cada uno de ellos? Y también cómo cada una de las familias, porque a fin de cuentas todo se va reproduciendo, ¿no? Cada una de las familias va a acompañar de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a sus posibilidades. Y entonces repetimos lo que podría darse aquí en México, y no nos vayamos muy lejos, ni en Kenia efectivamente está reproduciendo una situación de un país de tercer mundo, cuya debilidad democrática se refleja también en los propios procedimientos electorales, ¿no? Claro. Y en ese marco, en México, pues vemos en las últimas elecciones, a partir del 14, problemas, y yo me voy un poco también a la cuestión de género, ¿no? De mujeres que llegan porque la legislación lo permite, porque van acompañadas incluso de aparatos institucionales, pero en la comunidad no pasa. Y la chica, la Magdalene, no logró la elección, ¿no? No. Entonces, aun cuando va acompañada de algunas de sus compañeras, o sea, hay una desigualdad estructural, ella parte con una desigualdad estructural frente a sus compañeros. Siempre ha habido hombres, no permiten que pasen mujeres y no lo permitieron. Y me parece que, y esto lo vamos a platicar ya en el segundo bloque porque vamos a hacer una pausa, me parece que Magdalene, que es la niña que compite, está luchando por los intereses de la comunidad, mientras que los otros dos candidatos, que son dos niños adolescentes, están pensando en un beneficio personal y en mejorar su vida personal. Y ella habla de las niñas, ella habla mucho de las niñas. Vamos a una pausa y cuando volvamos continuamos con este tema más aquí en Documenta 20.1. Continuamos en este análisis y reflexión sobre este documental, Una cabra por un voto, y estábamos platicando del caso particular de una de las tres candidatas en la escuela, que es Magdalene, y me llama muchísimo la atención la abuela. Usted lo mencionaba hace un momento, Gloria, porque la abuela le dice a la niña, la abuela es realista a morir, y le dice a la niña, los niños no te van a dejar ganar, tenemos que pensar cómo vamos a sobornar y con qué vas a comprar los votos. Yo voy a perder un juicio porque ella está peleando por su casa, yo lo voy a perder y estoy segura que me van a destruir la casa. Y ella no tiene esperanza. Y sin embargo la niña piensa en la comunidad, no en ella misma. José Luis. Bueno, el caso de la abuela es muy interesante porque en su discurso vemos a qué grado se ha normalizado esto que en Occidente llamamos corrupción, y cómo el clientelismo en este contexto es visto desde un punto de vista moral positivo, ¿no? Incluso tú tienes que sobornar, es tu deber sobornar. Entonces ahí vemos cómo estas lógicas que, repito, desde nuestra perspectiva parecen viciadas, en el contexto africano incluso tienen una sanción moral positiva, ¿no? Como esta reapropiación de las nociones de la democracia desde un contexto africano nos lleva a repensar también cómo algunos conceptos con los que estamos acostumbrados a describir este tipo de sociedades, y tratar de hacerlo no desde una óptica en la que se emiten juicios de valor, sino de ubicarlas en un contexto en el que hasta pueden tener un sentido moral positivo.
No sabría si esto, lo siguiente que voy a decir es un juicio de valor que yo estaría emitiendo al respecto, pero en el contexto africano, si lo comparáramos con un país latinoamericano, con nosotros mismos aquí en México, ¿tú dirías que la corrupción sea aceptada casi moralmente es porque hay más cinismo por parte de la sociedad y más hipocresía en Occidente? Pues yo creo más bien que se debe a la juventud también de los estados africanos. Tendemos también a juzgarlos con la misma vara con la que juzgamos procesos políticos que han llevado siglos en otros contextos, pero hay que tomar en cuenta que los estados africanos apenas accedieron a su independencia hace escasos 50, 60 años, y por lo tanto, y por otra serie de factores, pues también estas nociones que tardaron tanto tiempo en evolucionar en otros contextos occidentales adquieren nuevos significados, ¿no?, en el contexto africano. Pero regresando al tema de las elecciones, pues vemos cómo las lógicas clientelares y nepotistas que también existen en otros contextos se pueden observar en las elecciones actuales. Durante la década de los 70s existía una rivalidad política entre Jomo Kenyatta, el primer presidente de Kenia, y Oginga Odinga, ¿sí?, quien era su principal rival político, y vemos que en las recientes elecciones los candidatos son Uhuru Kenyatta y Raila Odinga. Entonces vemos ahí como un elemento de nepotismo que se perpetúa en el tiempo. Nos da otra vez la pauta para pensar que si estas cuestiones adquieren un nivel extremo en África, no están ausentes en otros contextos. Y yo insistiría, aquí lo vemos reflejado también, es decir, en la delegación Gustavo Madero se han turnado la delegación entre uno, su esposa, nuevamente él, su esposa, y se van haciendo como unas dinastías que aunque tengamos un poco más de años de democracia, no se han podido superar ciertas cosas. Pero hay cambios. Creo que es importante también decir que al mismo tiempo se ha ido, no son estas generaciones, o sea, hay una vitalidad y un interés. O sea, antes las mujeres ni siquiera se cuestionaban la posibilidad de participar. Eso ya es importante. O sea, el hecho que ellas mismas, si se repitan esas veces, sí podemos participar. Eso es una toma de conciencia muy importante. El hecho que además se atrevan a decirlo, porque antes ni siquiera se iban atrevido a decirlo, hubieran visto completamente normal que no hubiera habido mujeres. Sí. Eso yo pienso que es importante decirlo. Y es importante decir también el rol y el papel de la escuela. La escuela se tiene que convertir en un espacio de aprendizaje ciudadano y un espacio también de igualdad. Y hay esa normativación, esa normatividad, yo diría más bien, esa manera de concebir, ¿sí?, que es normal que las niñas no entren, que es normal que no las hagan caso, que es normal que no voten, pero logran despertar conciencia. Y la participación de las niñas es fundamental. Además, tú lo mencionabas hace un momento, Gloria, una de las niñas, que es la compañera de la candidata, que es amiga, ella se levanta y da un discurso y dice, a mí el año pasado no me dejaron seguir en esta contienda porque le dijeron a la directora que si yo ganaba, me iban a golpear a mí. Y si yo ganaba, también la iban a golpear a ella. Y me tocó retirarme. Pero eso se considera violencia política. La violencia política en México es un tipo de violencia que apenas se empieza a reconocer. O sea, estamos estrenando esta tipificación. Por eso digo, hay avances importantes porque hoy participan. ¿Pero a qué precio? Claro. Cuando dijo, me amenazan. Aquí en México las amenazan, las violan y las matan. Y hemos visto casos tremendos donde sí hay un avance legislativo que se debe de dar sin duda y que se ha dado en estos países y que significa una esperanza de cambio, pero hay las resistencias. Y tenemos estos poderes patriarcales que impiden, y si no se puede de una manera sutil como había sido, ahora es con violencia política. Entonces el empoderamiento que ha surgido de estas nuevas generaciones es importante. La participación de ellas en estos momentos, yo creo que tanto en África como hemos visto en México en muchos lugares, y vayamos a los municipios, y vayamos lo que está significando ahorita Oaxaca, Guerrero, mujeres golpeadas, familiares asesinados porque ellos osaron competir con un derecho, el derecho de participar. ¿Y por qué ha sido tan difícil lograr esta igualdad en los derechos de género en todo el mundo?
En México, en África, en Kenia. En todo el mundo, pero sobre todo en países con una gran debilidad democrática. En países como en México, en donde la paridad en el acceso, por ejemplo, a cargos de elección popular es muy reciente. Y lo que ha dado como resultado es efectivamente no solamente la emergencia de esta violencia política en múltiples formas, sino también inclusive en ocasiones retrocesos importantes en los derechos que se logran adquirir. ¿Y por qué es? Porque tenemos una serie de estructuras, no es solamente un aspecto cultural, tenemos una debilidad efectivamente de la ley. Hasta hoy, el día de hoy, no se ha regulado la violencia, no se ha tipificado la violencia política a nivel federal. Y en ese marco se lanzan a mujeres como candidatas exponiendo su vida y la de sus familiares. ¿Y quiénes en este marco sufren esta violencia particularmente? Pues vamos a los municipios. Claro. Veamos los casos de las mujeres de Rosa Pérez, de María Gloria, de Felicitas, que está hace poco amenazada de muerte. También Rosa Pérez, las tres en este marco, de no poder acceder. Y cuando acceden no les permiten poder ejercer sus funciones. Entonces, este es un retrato muy interesante, uno de la responsabilidad de la escuela. Está reflejando exactamente lo que la sociedad realiza. Y por otro lado, de la incapacidad también de poder establecer normas coherentes y igualitarias. José Luis, ¿qué tanto dirías que se puede conocer o acceder un poco a la manera como se comporta la sociedad en Kenia, la política en Kenia, la corrupción, los valores, en fin, a través de este documental? Mencionábamos hace un momento las elecciones del 2007, 2008, donde hubo fraude electoral, hubo una situación de violencia muy complicada, se perdieron muchísimas vidas porque se había comprobado que había habido este fraude electoral y los disturbios fueron numerosos, que son ejemplos, disturbios y caos político y social que vemos, digamos, en este momento en Venezuela, que lo hemos visto en México también, pero ¿qué tanto nos refleja en el documental socialmente la parte del país completo? Pues yo creo que lo refleja bastante nítidamente. La cuestión aparte de la institución de la escuela en África también es problemática en el sentido de que es una institución, al igual que el Estado, importada, y regresando a contextos de escasez y de problemas económicos serios, es importante en estos contextos. Cualquier tipo de acceso a cualquier institución estatal representa una vía de acceso a los recursos, muchas veces de supervivencia. Entonces, también se ve en el ejemplo de Harry, cómo él pertenece a una comunidad básicamente rural, pero recibe el apoyo de su familia porque su familia ve que el acceder a un puesto de político dentro de la escuela puede ayudarlos a todos como una familia. La noción de la familia africana también está presente ahí, para superar algunas adversidades económicas, algunas adversidades de marginación. ¿Sí? Y digamos, yo te preguntaba hace un momento porque la familia de Harry es quien le da la cabra para que pueda repartir la carne era que lo la que van tenían. a hacer después, porque era lo que tenían. Y yo te decía, bueno, la cabra es lo mismo que repartir unos dulces para que voten por ti. Y tú me decías, pero hay algo particular y distinto, que es la carne. Acceder a la carne una vez, quién sabe en cuántos meses. Sí, bueno, aquí me gustaría retomar un concepto del politólogo francés Jean-François Bayart, que él habla de la política del vientre, como la lógica que impera en las sociedades y el Estado africano, en el sentido de, en contextos de escasez, se vuelven situaciones altamente politizadas. Esta es la de quién come y qué tipo de comida y qué alimentación tiene la población. ¿Con qué concluirías este documental y esta charla sobre este trabajo que acabamos de ver, Una cabra por un voto? Pues que estas cuestiones clientelares, lo repito, yo creo que es el mensaje fundamental de este documental, es abrirnos los ojos ante situaciones que, si bien tienen sus especificidades culturales e históricas, determinadas por muchos factores, pues en otros contextos no tan dramáticos, no tan enfrentado a tantas series recurrentes, sociales y económicas principalmente y políticas, pues están presentes ahí y que pueden cobrar mayor importancia, ¿no? Recientemente la anulación de la elección en Kenia
para muchos puede ser el parteaguas de la consolidación de la democracia en Kenia, pero como hemos visto en otros procesos electorales, también puede significar una nueva etapa de violencia y de caos. Claro. Gloria Ramírez, una conclusión en respecto a este documental y a la plática que hemos tenido. Bueno, yo la voy a enfocar pues, precisamente al papel de la mujer, es decir, que la mujer ha logrado, y en la norma hablan de una igualdad, pero que esta igualdad tiene muchos obstáculos y que hay una responsabilidad del Estado y de todas sus instituciones, y la escuela tiene un papel fundamental. O sea, en la escuela se están repitiendo estos vicios que normalizan la violencia a la mujer, la exclusión de la mujer, la misoginia, y que se tienen que contrarrestar con propuestas donde la mujer pueda empoderarse y poder participar en las mismas condiciones de igualdad, que en este caso vimos que no lo era. Y también me parece este aspecto fundamental, algo que repetían ellas mucho. Ella dijo en algún momento dado cómo hay que formarlas también desde una óptica que ella siempre justificaba. Vamos a hacer una familia, los voy a cubrir como una familia. Sí. Entonces también vemos esa necesidad de formar a las mujeres, de empoderarlas en sus capacidades, de poderles dar un horizonte en que se está reproduciendo también esos roles en la escuela. La escuela es reproductora de esos roles familiares, de ese lenguaje, pero esta capacidad de las mujeres, yo pienso que no hay marcha atrás. Sin embargo, hay muchos retos, sin lugar a dudas. Doctora Gloria Ramírez, muchísimas gracias. Y doctor José Luis Gázquez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.